Hola, ¿qué tal? Somos Paula Méndez y Angie Romero, estudiantes de pregrado de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en la materia de motivación y emoción. En este video vamos a estar presentando el análisis basado en una película Mente Indomable. Después de revisar la película, podemos enfocarnos en comprender cómo las experiencias del personaje principal marcan su historia, cómo moldea su comportamiento y orientan a las decisiones que él va tomando a lo largo de su vida. Vamos a ir viendo cómo se reflexiona desde una mirada psicológica centrada y directa en los procesos emocionales que atraviesa el protagonista. ¿Cuáles eran las emociones más frecuentes en el personaje? Directamente relacionadas con su historia pasada, al maltrato, al abandono. La primera emoción que notamos es el miedo, ¿sí? Miedo a la intimidad, miedo al rechazo, a que lo vuelvan a herir. Y ese miedo lleva a evitar relaciones profundas, a sabotear cualquier oportunidad emocional. Y junto a ese miedo aparece otra emoción muy fuerte en él, que es la vergüenza. Will siente vergüenza de su pasado, Will siente vergüenza de su origen, por eso usa la inteligencia como escudo para no mostrar lo que siente. Otra emoción muy presente es la rabia. Usa la rabia como mecanismo de defensa y la vemos en sus peleas, en sus impulsos, en la forma en que humilla a otros para no sentirse pequeño. También, aunque no la exprese directamente, carga con una profunda tristeza. Una tristeza silenciosa que aparece en su soledad y en su incapacidad de creer que merece ser amado. En resumen, las emociones más frecuentes en Will son el miedo, la vergüenza, la rabia y la tristeza, y todas originadas en su trauma y expresadas a través de conductas defensivas. En la película, las emociones son el motor real que hay detrás de las decisiones tomadas por Will. Aunque él es un genio, no decide desde la lógica, sino desde todas esas emociones de traumas de la infancia que todavía lo arrastran. El miedo a ser lastimado, la desconfianza, la rabia acumulada son las que lo llevan a reaccionar impulsivamente, a sabotear oportunidades y a desconfiar de las personas o hacer que alejarse de las personas cuando les empieza a importar demasiado. Su agresividad normalmente la manifiesta como una defensa emocional. En varias escenas él se muestra esa agresividad como un escudo. Un ejemplo, por ejemplo, es en la película cuando golpea de una forma abrupta a una persona en la calle que estudió con él y que le hacía bullying en su infancia. No fue una decisión pues racional, sino fue un impulso dado desde una rabia acumulada, la necesidad de protegerse, de que esta vez sí se siente fuerte. De alguna forma la violencia es su forma de expresar un dolor que nunca aprendió a regular. Él se autosabotea emocionalmente, por ejemplo, el claro ejemplo es la relación que tiene con Skyler, ya que cuando ella intenta acercarse emocionalmente a él y establecer una relación un poco más seria, algo estable, brindándole a él un hogar, por decirlo así, al cual él pues nunca se ha sentido perteneciente, él se llena de miedo, discute con ella y su reacción pues es por medio de rabia, con una reacción tal vez bastante violenta, y pues no lo hace no porque él no quiera irse a vivir con ella, sino por el miedo al abandono, el miedo a que las cosas no funcionen y ella pues lo pueda dejar como ha pasado en su infancia. Siempre huye en cualquier cambio que se le presenta, por ejemplo en su vida laboral, cuando se le ofrecen oportunidades de trabajo que efectivamente pueden cambiar sus limitaciones económicas y lo pueden impulsar profesionalmente. Intentaba ridiculizarlos, pero no era tanto por el rechazo directo a las ofertas laborales, sino era más como al intento de no fallar, de no ser visto realmente como él era, porque pues saboteaba mucho el hecho de que era un genio. Tenía mucha desconfianza hacia las figuras de autoridad, hacia las personas que querían tal vez ayudarlo, como los terapeutas. Se ve constantemente como él saboteaba las terapias porque, pero no tanto porque no quisiera un avance, sino porque su actitud tal vez
era más impulsada por la desconfianza de no permitir que tal vez un adulto pudiera entrar como una figura de autoridad y lo pudiera corregir o le pudiera cambiar cierto tipo de actitudes. Su necesidad de control para sentirse seguro, siempre intentaba demostrar que no era solo un brillo intelectual, sino una forma de mantener una distancia emocional y demostrar que nadie puede como pasarle por encima. A medida que avanza, digamos que su relación con el terapeuta, Will empieza a reconocer todos estos patrones, empieza a entender su propio dolor y a permitirse también sentirlo en lugar de esconderlo. Una escena muy bonita que se ve representada es cuando el terapeuta le dice que no es su culpa y que por primera vez él puede reconocer que todas las cosas malas que le pasaron en su infancia pues no eran producto de las decisiones que él tomaba, pues porque al final era un niño. Y después de esto sus decisiones y su conducta empiezan a cambiar y ya no actúa desde el miedo, sino ya desde una mayor claridad emocional. ¿Cómo valora la decisión final del personaje? Al final de Mente Indomable, la decisión de Will de dejar Boston, de buscar a Skylar, representa el momento más importante de su crecimiento emocional. Durante toda la película, Will actúa desde el miedo al abandono, a la intimidad, a repetir el daño de su infancia. Por eso evita amor, sabotea terapias, se protege detrás de su inteligencia. Sin embargo, cuando finalmente decide irse, esa acción simboliza algo totalmente nuevo. Por primera vez elige desde el deseo y no desde el trauma. Y yo valoro esa decisión como un acto de valentía emocional. Irse significa romper con su patrón defensivo, aceptar que merece una vida diferente. También demuestra que ese proceso terapéutico sí funcionó, cuando por ejemplo le dice no es tu culpa, y Will logra soltar años de culpa y abre la posibilidad de confiar. Para resumirlo de la mejor forma, Will decide crecer. No huye, no se esconde, no evita, y esta vez hacia algo que quiere. Su decisión final no la catalogó romántica, sino transformadora, que marque el inicio de una vida guiada por la autonomía y no por el miedo.